Hola a todos. Aquí Gabriel Reyes. Hoy les traigo una nueva teoría que me tiene muy entusiasmado, espero que les guste tanto como a mí y que tenga un gran recibimiento. Sin más que añadir. Comenzamos. El fin de Black Goku. El regreso de Freezer al futuro de Trunks, una alianza imposible. La historia comienza en el momento crítico donde Trunks del futuro intenta escapar hacia el pasado en la máquina del tiempo. Black Goku, observando desde la distancia, carga un Kamehameha oscuro para desintegrar al último Saiyajin. Trunks, consumido por la rabia y la impotencia tras presenciar la muerte de su madre a manos de quien se hace llamar un dios, logra activar la máquina y desaparecer justo antes de que el Kamehameha de Goku Black lo desintegrara junto con la máquina. Sin embargo, el destino de Freezer se empezó a gestar meses atrás. Los restos de su ejército, operando desde las sombras, recolectaron información sobre la Tierra, el planeta donde supuestamente estaban las esferas del dragón y el Saiyajin que derrotó a su emperador. Al llegar, se llevaron una sorpresa, la Tierra estaba en ruinas. Además, basándose en avistamientos lejanos, los soldados cometieron un error fatal de percepción, creyeron que el individuo que devastaba el mundo, Black Goku, era el mismo Son Goku de hace años. Ante la imposibilidad de usar las esferas terrestres, que obviamente ya no existían, el ejército se dirigió al nuevo Namek. El escuadrón, compuesto por soldados de bajo nivel, 1000 a 1500 de poder, y liderado por Bonju, una poderosa guerrera y exintegrante de las fuerzas especiales Ginyu con un poder de 65.000, aterrizó en el planeta verde. Bonju exigió a los namekianos las esferas para resucitar a Freezer. Ante la negativa de los habitantes, estalló un conflicto. Los guerreros de Namek lucharon con honor, diezmando a los soldados rasos, pero no fueron rivales para la fuerza bruta de Bonju, quien comenzó una masacre. El gran patriarca, para evitar la extinción de sus hijos y recordando el terror que el emperador original sembró en el pasado, cedió y entregó las esferas. Después de un pequeño tiempo, invocaron a Porunga, en el idioma sagrado Namek, pidieron el primer deseo, resucitar a Freezer allí mismo. Del cielo cayeron los restos del emperador, cortados en pedazos, un eco de su derrota pasada. Bonju, aunque asqueada, recolectó cada parte. Con el segundo deseo, pidió reconstruir el cuerpo de Freezer. Ante sus ojos, la materia orgánica se regeneró hasta devolverle su forma física completa. Nota del autor, en esta línea temporal, Freezer no fue asesinado por Trunks, quien aún no nacía, sino por un Goku mucho más despiadado que eliminó a Freezer y a King Cold rápidamente antes de morir por su enfermedad del corazón. Freezer, tras agradecer a Bonju de forma gélida, ordenó al namekiano guardar el tercer deseo para el futuro. El namekiano nerviosamente cumplió lo dicho por el emperador y las esferas se dispersaron. Después de eso Freezer, Bonju y los dos soldados que quedaban con vida se marcharon en la nave. Al regresar al espacio, Freezer asesinó a un subordinado para probar sus fuerzas, notando que su cuerpo efectivamente estaba oxidado. Fue entonces cuando Bonju, manteniendo una distancia prudente, se arrodilló para informar. Gran Freezer, el escenario en la Tierra ha cambiado drásticamente. Las esferas del dragón de ese planeta han desaparecido junto con sus habitantes. Intentamos resucitarlo allí originalmente, pero el mundo es ahora un cementerio. Y lo más fascinante, es que el Saiyajin que lo humilló, Son Goku, parece haber perdido el juicio. Está exterminando a los suyos y reduciendo el planeta a cenizas. Su poder actual, señor, desafía toda lógica. Freezer dibujó una sonrisa cruel en su rostro. La noticia no le causó molestia, sino un placer perverso. Un Saiyajin destruyendo su preciada tierra y aniquilando a su propia estirpe. ¡Qué ironía tan deliciosa!, murmuró Freezer entre risas gélidas. Aunque le resultaba extraño que un guerrero tan noble como Goku hubiera adoptado un comportamiento tan errático y caótico, la idea de que ese simio estuviera haciendo el trabajo sucio de limpiar el universo le resultaba encantador. Y decidido a no volver a perder, Freezer optó por entrenar y atender las peticiones de sus súbditos de expandir su ejército por todo el universo nuevamente, a lo cual dedicó 6 meses a hacer todo eso, pero aún más su entrenamiento. Logrando alcanzar la forma Golden, y no solo eso sino que también logró dominarla por completo para evitar el desgaste de energía. 6 meses después, la nave de Freezer entró en la órbita de la Tierra, aterrizando poco antes de que Goku y Vegeta y Trunks llegaran desde el pasado. Desde el ventanal de su nave, Freezer contemplaba el espectáculo con una calma inquietante. Observaba cómo ráfagas de energía oscura impactaban contra la superficie,
borrando ciudades enteras mientras los pocos humanos que quedaban corrían como hormigas en un hormiguero incendiado. Realmente es él, murmuró Freezer, entrecerrando los ojos. Ese rostro es inconfundible, pero su mirada, es la de alguien que finalmente ha entendido el placer de la aniquilación. Abajo, en medio de la desolación, Black Goku detuvo su masacre abruptamente. Un rastro de vapor negro emanaba de su mano derecha, pero su atención ya no estaba en las víctimas que suplicaban por su vida. Lentamente, elevó el rostro hacia el firmamento, barriendo las nubes con su mirada. Black sintió una perturbación en el aire, una presión espiritual que no pertenecía a este tiempo ni a este mundo podrido. No era el ki ruidoso y vulgar de un Saiyajin, sino una presencia gélida, antigua y cargada de una ambición desmedida. Un intruso, pensó Black, esbozando una sonrisa ladina mientras sentía cómo la nave atravesaba la atmósfera. Ese poder no es humano, ni mucho menos el de un dios. Es una malicia mortal que se niega a morir. Freezer dio la orden de descenso. La nave aterrizó con una elegancia aterradora en un valle de escombros. Al abrirse la compuerta, el emperador caminó sobre la rampa seguido de Bonju y sus hombres. Antes de que el polvo se asentara, Freezer levantó un dedo con indolencia y disparó un rayo carmesí que terminó de pulverizar los edificios que aún quedaban en pie a lo lejos, como si estuviera limpiando el terreno para una audiencia real. El cielo se tornó violento. Un torbellino de aura púrpura y negra descendió como un relámpago, y ahí estaba él. Freezer sintió un ardor en el pecho al ver el rostro de su némesis, pero mantuvo la compostura. En su primera forma, pequeño y aparentemente inofensivo, lo recibió con una elegancia venenosa. Vaya, así que el estúpido Saiyajin finalmente perdió la cabeza y decidió hacer mi trabajo. Debo decir, Goku, que este nuevo estilo gótico y esa mirada de desquiciado te sientan mejor, pero destruir mi juguete es imperdonable. Black se quedó flotando en silencio, observando a la criatura debajo de él. Freezer, al notar la falta de respuesta inmediata, dibujó una sonrisa cruel y continuó con un tono cargado de superioridad. Tal vez no recuerdas mi nombre porque han pasado bastantes años desde nuestra última charla y pelea que tuvimos en Namek y aquí en la Tierra, así que para refrescarte la memoria, sucio Saiyajin. Yo soy el gran Freezer, el emperador absoluto del universo. Y he venido a renovar mi venganza y a reclamar lo que por derecho me pertenece. Oculto entre las ruinas de un edificio cercano, Zamasu del futuro escuchaba y observaba la escena, suprimiendo su ki al mínimo. Sus ojos se entrecerraron con absoluto asco al ver al nuevo ser que había osado interrumpir su obra. Freezer, pensó Zamasu con desprecio, así que este es el mortal soberbio que se cree dueño de la creación. Qué ironía que un bárbaro con delirios de grandeza pretenda interferir en el juicio de los dioses. Escucharé un poco más antes de borrar su existencia. Nuevamente pasando con Black, este se mantuvo observando a Freezer con una mezcla de curiosidad y asco. Para Black, Freezer no era más que un mortal bárbaro que se creía superior. Sentía un ki poderoso pero sucio y primitivo comparado con su esencia divina. Cierra la boca, criatura efímera, sentenció Black con una voz que resonó en todo el valle. No me compares con ese mortal de sangre impura. Yo poseo este cuerpo, pero mi alma es la de un dios. Soy la justicia personificada que viene a limpiar este universo de la plaga que son ustedes. Freezer soltó una carcajada estridente que resonó entre los edificios en ruinas, un sonido que denotaba una mezcla de burla y genuina curiosidad. Un dios. En el cuerpo de un mono, repitió Freezer mientras se limpiaba una lágrima de risa imaginaria. Qué ironía tan deliciosa. No sé qué clase de parásito seas, pero usar la cara de ese Saiyajin y proclamarte una deidad es el pecado más grande que podrías cometer frente a mí. Me das asco y fascinación a partes iguales. Black Goku no se inmutó. Descendió hasta que sus pies rozaron el suelo contaminado, manteniendo una postura rígida y solemne. Tus palabras solo confirman la urgencia del plan Cero Humanos. Eres el epítome de la fealdad mortal, soberbio, ruidoso y aferrado a un título de emperador que no significa nada ante la verdadera justicia. Tu existencia es una mancha en mi utopía. Freezer cambió su expresión. La risa desapareció, siendo reemplazada por una mirada de puro odio concentrado. El aura de Black era distinta, sí, pero ese rostro seguía recordándole su mayor humillación. Escucha bien, impostor pretencioso, siseó Freezer mientras su cuerpo empezaba a emanar un brillo intenso que hacía temblar la tierra. Este universo tiene un solo dueño, y no es un dios con crisis de identidad. Si quieres jugar a ser el exterminador, primero tendrás que pedirle permiso al dueño de la casa.
El aire se volvió pesado, como si el oxígeno se hubiera convertido en plomo. Freezer no perdió tiempo en juegos. Pasó directamente a su forma final, la silueta blanca y elegante que una vez aterrorizó al universo. Black se lanzó al ataque con un tajo de su mano cargada de energía oscura. Freezer, con una velocidad que dejó una imagen residual, esquivó el golpe y conectó un codazo en la nuca de Black, enviándolo a estrellarse contra una montaña de escombros. «Eso es todo, señor Dios», se burló Freezer, apareciendo instantáneamente sobre él. Black emergió de los escombros, su ropa negra apenas rasgada. Su rostro mostraba una vena pulsante en la frente mortal insolente. «Sentirás el peso de mi juicio». Black extendió su mano y lanzó una lluvia de orbes de energía carmesí. Freezer no esquivó. Recibió los impactos de frente, creando una cortina de humo. De repente, una explosión de luz cegadora barrió el campo de batalla. La tierra se fundió bajo los pies del emperador. «Permíteme mostrarte el color de tu ejecución», susurró una voz que parecía venir de todas partes. El humo se disipó revelando a Golden Freezer. Pero a diferencia de su encuentro con el Goku original, no había destellos erráticos, su aura era una flama dorada perfecta, constante y serena. El entrenamiento de 6 meses había convertido su debilidad en una fortaleza absoluta. La diferencia de poder era abismal. Black, en su forma base de Super Saiyajin más allá de Dios, no podía siquiera ver los movimientos de Freezer. Freezer hundió su puño en el plexo solar de Black, sacándole el aire y un hilo de saliva. Antes de que Black cayera, Freezer lo atrapó por el cuello con su cola, elevándolo como a un muñeco de trapo. Con una sonrisa de oreja a oreja, Freezer comenzó a disparar Death Beams a quemarropa en los hombros y piernas de Black. No buscaba matarlo rápido, buscaba destruir su envase divino. «¿Ves esto, falso Goku?», decía Freezer mientras lo golpeaba rítmicamente. «Tus pretensiones de divinidad son solo basura frente a un entrenamiento real. Eres solo un mono con un disfraz elegante». Black estaba en el suelo, su rostro hundido en el lodo y la sangre. Sus dedos se clavaban en la tierra con desesperación. Nunca había sentido tal humillación. Justo cuando Freezer cargaba una esfera de energía dorada para darle el golpe de gracia, una figura descendió del cielo. Un resplandor verde bloqueó el ataque de Freezer. Zamasu del futuro apareció, con una expresión de absoluto asco. «Aléjate de él, criatura inferior», sentenció Zamasu. Freezer arqueó una ceja. «¿Otro más? Esto se está volviendo una plaga». Zamasu ignoró a Freezer y puso su mano sobre la espalda de Black. Una luz curativa envolvió al Saiyajin oscuro. Las heridas se cerraron, los huesos rotos se soldaron y, debido a la naturaleza del cuerpo de Goku, el Zenkai se activó con una furia sin precedentes. El poder de Black subió como una marea violenta. El cielo, que ya era oscuro, se tiñó de un color carmesí y violeta. Black se puso en pie, riendo entre dientes. El dolor de la paliza de Freezer se había convertido en el combustible perfecto. «Gracias, Freezer, me has enseñado que para alcanzar la verdadera belleza, debo abrazar la agonía de este cuerpo», gritó Black mientras su cabello se erizaba y cambiaba a un color rosa brillante. El Super Saiyajin Ghost había despertado. Freezer, por primera vez en la pelea, dejó de sonreír. Intentó atravesar el pecho de Zamasu con un rayo de energía para quitárselo de encima, pero vio con horror cómo el agujero en el cuerpo de Zamasu se cerraba instantáneamente con un brillo verde. «¿Comillas inmortal? No bromees conmigo. Nadie es inmortal. Yo mismo busqué ese deseo durante años, soporté humillaciones y un par de mocosos me lo quitaron. Es imposible que un don tan grande lo tenga alguien tan mediocre y santurrón como tú». Zamasu permanecía impasible, dejando que los restos de energía del ataque de Freezer se disipen de su ropa. No hay rastro de dolor en su rostro, solo una calma que resulta insultante. Ladeó la cabeza ligeramente, observando a Freezer con la misma curiosidad con la que un entomólogo observa a un insecto particularmente ruidoso. «¿Qué criatura tan patética y ruidosa?», comienza Zamasu con una voz suave, pero que resuena en todo el valle. «Hablas de la inmortalidad como si fuera un trofeo, un capricho de un tirano que teme a la vejez y a la muerte. Esa es la diferencia fundamental entre un mortal ambicioso y la justicia eterna». Zamasu camina un paso hacia adelante, ignorando por completo la posición de combate de Freezer. «Tú buscaste la inmortalidad para saciar tu codicia, para reinar sobre escombros y esclavos. Por eso las esferas te negaron ese regalo, porque un ser tan diminuto y vil no puede contener la infinitud del tiempo. Yo, en cambio, soy la respuesta a las oraciones de este universo.
Mi inmortalidad no es un deseo concedido por azar, es el pilar sobre el cual construiré un mundo sin pecado. Zamasu extiende sus brazos, señalando el cielo teñido de violeta. Dices que es imposible que alguien mediocre posea este don, pero mírame bien, emperador de nada. Tus ataques son solo ráfagas de viento contra una montaña. Puedes golpearme 1000 años, puedes reducir este planeta a cenizas, y yo seguiré aquí, viendo cómo tus fuerzas se agotan y tu alma se pudre en la desesperación. No soy inmortal porque lo desee. Lo soy porque el universo necesita un dios que nunca muera para borrar a seres tan despreciables como tú. Finalmente, esboza una sonrisa gélida y llena de superioridad. La verdadera tragedia, Freezer, es que morirás sabiendo que aquello que más anhelaste en tu miserable vida, le pertenece por derecho divino a quien tú llamas Santurrón. Ahora, observa cómo un verdadero dios imparte justicia. Freezer aprieta los dientes, y el aura dorada a su alrededor comienza a crepitar con furia. La calma de Zamasu ha logrado algo que pocos consiguen, herir el orgullo de Freezer más que cualquier golpe físico. Silencio. Cierra esa boca llena de basura hipócrita, ruge Freezer, su voz transformándose en un siseo eléctrico derecho divino. Justicia eterna. No eres más que un charlatán con un truco de magia barato. He conquistado galaxias enteras mientras tú probablemente contabas flores en algún jardín celestial. El único pilar que existe en este universo es el de mi poder, y te voy a demostrar que incluso a un dios se le puede romper el espíritu. Freezer entrecierra los ojos, enfocando toda su presión sobre Zamasu. Dices que seguirás aquí dentro de 1000 años, qué lástima. Eso significa que tendré 1000 años para encontrar una forma de hacerte suplicar por la muerte. Pero por ahora, sin previo aviso, Freezer desaparece. Antes de que Zamasu pueda reaccionar con su habitual parsimonia, el puño dorado del emperador impacta de lleno en el rostro del Kaioshin, no con la intención de matarlo, sino de apartarlo como a un estorbo. Lárgate de mi vista, estorbo Santurrón. Freezer libera una explosión de ki expansiva desde la palma de su mano directamente contra el pecho de Zamasu. La fuerza es tan masiva que el cuerpo inmortal de Zamasu sale disparado como un proyectil, atravesando 3 montañas de escombros hasta perderse en el horizonte de la ciudad derruida. Sin siquiera mirar hacia donde envió a Zamasu, Freezer se gira hacia Black Goku, quien ahora emana el aura del Super Saiyajin Rose. El brillo dorado de Freezer choca contra el aura rosa de Black, creando rayos que fragmentan el suelo bajo ellos. Ahora, copia barata, dice Freezer, recuperando su sonrisa sádica mientras se truena el cuello. Tu guardaespaldas está ocupado regenerando su ego. Veamos si ese color rosado tan encantador te sirve para evitar que te arranque el corazón. Prepárate, porque esta vez no dejaré ni una sola célula de ese cuerpo de Saiyajin con vida. El aire vibraba, electrificado por la colisión de 2 auras de poder absoluto. El dorado resplandeciente de Freezer, sereno y letal, se enfrentaba al magenta ardiente de Black Goku, cargado de una furia divina y una nueva confianza. Black, con su sonrisa retorcida, fue el primero en moverse, desmaterializándose en un estallido de energía rosa. Freezer, sin embargo, ya anticipaba el ataque. Antes de que Black pudiera aparecer detrás de él, el emperador se impulsó hacia un lado, su cuerpo dorado dejando una estela en el aire. La cuchilla de ki de Black, un látigo de energía escarlata, rasgó el vacío donde Freezer había estado un instante antes. Demasiado lento, simio teñido, se burló Freezer, apareciendo justo encima de Black. El emperador lanzó una ráfaga de Death Beams dorados, diminutos pero cargados de una potencia destructiva inmensa. Black rugió, creando un escudo de energía oscura que apenas logró desviar los proyectiles, enviándolos a impactar contra el suelo y abrir cráteres humeantes. Comillas, miserable mortal. Mi belleza no puede ser tocada por tu vulgaridad, exclamó Black, y con un grito, su aura se expandió, desatando una onda de choque rosa que empujó a Freezer hacia atrás. Black aprovechó el momento. Su cuerpo se movió con una fluidez mortal, y en un parpadeo, apareció frente a Freezer. El puño de Black, envuelto en una aura oscura, se estrelló contra la guardia de Freezer con una fuerza devastadora. El impacto envió ondas de choque a través del planeta, y la tierra bajo sus pies se agrietó como cristal. Los dientes de Freezer se apretaron, sintiendo la potencia del Zenkai que había fortalecido a Black. No está mal para un dios de pacotilla, gruñó Freezer, la sonrisa tensa en su rostro. Con un movimiento rápido, el emperador liberó una explosión de ki a corta distancia que sorprendió a Black.
La fuerza bruta lo lanzó hacia atrás, y antes de que pudiera recuperarse, Freezer lo siguió con una velocidad cegadora. El puño dorado de Freezer impactó en el estómago de Black, haciendo que el aliento se le escapara en un jadeo ahogado. Luego, otro golpe en el mentón lo elevó en el aire, seguido de una patada giratoria que lo envió a estrellarse contra lo que quedaba de un rascacielos. Black se levantó de los escombros, su rostro marcado por la furia. La sangre goteaba de su labio, pero sus ojos brillaban con una intensidad mortífera. El Super Saiyajin Rose era más que una transformación, era una manifestación del orgullo divino de Zamasu. El dolor solo servía para aumentar su determinación. Estúpido, 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 gritó Black, mientras su aura rosada estallaba aún más fuerte. He abrazado el dolor para alcanzar una belleza superior. No eres rival para un dios que se perfecciona a cada instante. Black extendió su mano, y una hoz de energía rosa pura, la guadaña de la hoja de ki, se materializó en su mano. Con un giro elegante, lanzó una serie de tajos de energía que cortaron el aire, creando múltiples portales dimensionales de los que surgieron clones de sombra de sí mismo. Freezer se detuvo, observando con una ceja arqueada la docena de Black Gokus que lo rodeaban, cada uno empuñando su propia guadaña. Los clones se lanzaron al ataque, rodeando a Freezer con un vendaval de cortes y estocadas. La velocidad y la coordinación eran perfectas, y por un momento, Freezer se vio abrumado por la avalancha de ataques. El ki oscuro rozaba su cuerpo dorado, dejando pequeños cortes. ¡Qué patético despliegue de trucos baratos!, escupió Freezer, a pesar de estar en desventaja. Su aura dorada estalló. Con una furia contenida, el emperador giró sobre sí mismo, liberando una ráfaga omnidireccional de Death Beams que impactó a varios clones, haciéndolos desaparecer en nubes de humo. Pero el verdadero Black aprovechó la distracción. Con un grito, apareció sobre Freezer, su guadaña lista para un golpe mortal. «Esta es tu purificación, mortal», vociferó Black, mientras la hoja rosada descendía. Freezer, con una mueca cruel, levantó ambas manos. Un escudo de energía dorada se materializó justo a tiempo para bloquear la guadaña. El choque fue ensordecedor, una explosión de luz que iluminó el cielo oscuro. Ambos guerreros se esforzaron, empujando con toda su fuerza, sus auras chocando y liberando descargas eléctricas. Comillas insolente, siseo Black. Comillas engreído, respondió Freezer con igual veneno. El equilibrio se rompió cuando Freezer, con un grito, intensificó su aura. La energía dorada se disparó, desestabilizando la guadaña de Black y abriendo una pequeña oportunidad. En ese instante, Freezer extendió su cola. Como una serpiente dorada, la cola se enroscó alrededor del cuello de Black, apretando con una fuerza brutal. «Te dije que no dejaría ni una sola célula de ese cuerpo con vida», gruñó Freezer, tirando de Black hacia él. El emperador cargó una inmensa Death Ball dorada en su mano, lista para desatarla a quemarropa. La cara de Black, aunque sofocada, reflejó una mezcla de sorpresa y desafío. Mientras la batalla principal hacía temblar los cimientos de la realidad, Zamasu regresaba del horizonte como un espectro de luz verde. Sus ojos se fijaron en la nave de Freezer, que descansaba sobre un risco como un monumento a la arrogancia mortal. «Si corto las alas de la mosca, no tendrá a dónde huir de su juicio», siseó Zamasu. Con un movimiento elegante de su mano, generó una esfera de energía pura, cargada con el odio que sentía hacia todo lo que no fuera divino. Abajo, Bonju observaba el cielo con el corazón latiendo desbocado. Su rastreador comenzó a emitir un pitido estridente, una señal de alarma que indicaba un nivel de poder que su mente apenas podía procesar. «No, no permitiré que toquen el transporte del gran Freezer», gritó con desesperación. Bonju saltó frente a la nave, acumulando cada gota de su energía en un ataque final. Lanzó un destello de ki con todas sus fuerzas, pero fue como intentar detener un tsunami con un grano de arena. La esfera de Zamasu consumió su ataque sin esfuerzo. El rostro de Bonju se llenó de un terror absoluto antes de ser desintegrada junto con la nave y los últimos soldados. Una explosión colosal tiñó el cielo de naranja, borrando el único rastro de la flota de Freezer en ese tiempo. Zamasu, sobrevolando las cenizas, sonrió con una crueldad e infinita plagas eliminadas. Ahora, el plato principal. La agonía de Black y la decisión de Freezer. En el campo de batalla, Freezer aún mantenía a Black sujeto por el cuello con su cola, la presión era tal que los huesos del Saiyajin crujían. La Death Ball dorada en su mano derecha brillaba con la intensidad de un sol cautivo. De repente, la onda expansiva de la destrucción de su nave alcanzó a Freezer. Sus ojos se dilataron en un choque de sorpresa y furia.
Mi nave, mi ejército, murmuró Freezer. El brillo dorado de su cuerpo pareció oscurecerse por el odio puro. Black Goku, con el rostro congestionado y hilos de sangre escapando de sus labios, soltó una carcajada ronca y asfixiada. Jeje. ¿Lo sientes, mortal? El miedo de quedarte varado en este cementerio. Mi otro yo ha quemado tu salida. Estás atrapado, en el altar de tu propia muerte. Freezer no respondió con palabras. Su paciencia se había evaporado. Entonces muere con ellos, maldito parásito, rugió el emperador. A quemarropa, Freezer hundió la Death Ball directamente en el pecho de Black. Un grito desgarrador, humano y divino a la vez, desgarró el aire. La explosión mandó a Black a estrellarse contra el suelo con la fuerza de un meteorito, cavando un cráter de kilómetros de profundidad. El humo se disipó para revelar a Black en su estado base, con la ropa hecha jirones y los ojos en blanco. Estaba vivo, pero su cuerpo había llegado al límite absoluto, el impacto de un Golden Freezer enfurecido lo había dejado en un coma profundo. Zamasu descendió frenéticamente, aterrizando junto al cuerpo inerte de su otro yo. Black. Despierta. Usa la agonía para elevarte, gritaba mientras sus manos brillaban con energía curativa. Las heridas externas se cerraban, pero el espíritu de Black no respondía. El trauma del ataque de Freezer había sido demasiado para su sistema nervioso. El fin de todo, el juicio de Freezer. Desde el cielo, una sombra dorada se proyectó sobre los dos dioses. Freezer flotaba allí, con el brazo extendido y un solo dedo apuntando hacia abajo. Su respiración era agitada, no por cansancio, sino por una rabia que amenazaba con consumirlo todo. Mírense, patéticos, abrazados en el lodo como los insectos que son, dijo Freezer con una voz gélida que hacía que el aire se congelara. ¿Querían una utopía? ¿Querían un mundo sin mortales? Concederé su deseo. Pero ustedes no estarán aquí para verlo. Una chispa de energía del tamaño de una canica apareció en la punta de su dedo, el Death Finger definitivo. Sin embargo, esta vez no era un rayo delgado, la energía comenzó a expandirse hasta convertirse en una esfera de destrucción planetaria masiva, alimentada por todo el poder de su forma Golden. Me han quitado mi transporte, me han faltado al respeto y han osado creerse superiores a mí, gritó Freezer, con una risa maníaca estallando en su garganta. Desaparezcan junto con este planeta podrido. Que el cosmos sea testigo del verdadero dios de la destrucción. El encuentro de tres tiempos, la paradoja del emperador. El aire en el futuro de Trunks ya no olía solo a ozono y ceniza, ahora estaba saturado de una presión gravitacional que hacía difícil incluso respirar. En medio del silencio sepulcral de las ruinas de lo que alguna vez fue la Corporación Cápsula, un torbellino de energía azul rasgó el tejido del espacio-tiempo. La máquina del tiempo aterrizó pesadamente, rebotando contra el pavimento resquebrajado. La compuerta se abrió con un siseo hidráulico, dejando salir a Goku, Vegeta y un Trunks que se quedó petrificado apenas puso un pie fuera. ¿Pero qué es esto? Goku saltó de la nave, parpadeando confundido mientras se rascaba la nuca. Oye, Trunks. ¿Estás seguro de que ese tal Black fue el que hizo todo esto? Trunks bajó lentamente, con la mirada perdida en un horizonte que no reconocía. Sus nudillos se blanquearon al apretar los puños. El horror que sentía era distinto al de antes, era el horror de lo desconocido. No, susurró el joven Saiyajin con voz trémula. Black era metódico, un asesino silencioso que buscaba purificar. Esto es una carnicería absoluta. El rastro de destrucción es errático, salvaje, casi, caprichoso. Maldita sea. ¿Qué demonios pasó mientras no estaba? De pronto, una ráfaga de viento caliente azotó sus rostros. Los tres Saiyajin se quedaron congelados en su lugar. Un pulso de energía cruzó el planeta, y lo que sintieron a lo lejos los dejó paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido por voluntad de un ser superior. Ki, tartamudeó Trunks, sintiendo que sus piernas flaqueaban bajo el peso de una presencia que creía enterrada en el pasado. No es Black, es imposible. Vegeta apretó los dientes con tal fuerza que su mandíbula emitió un crujido seco. Una vena palpitó con furia en su frente mientras sus ojos se entrecerraban con un odio antiguo. Esa sabandija, gruñó el príncipe de los Saiyajin. Reconocería esa maldad podrida en cualquier rincón del infierno. ¿Qué demonios hace él aquí? A lo lejos, el horizonte estaba dominado por un sol dorado artificial que amenazaba con devorar lo poco que quedaba del mundo. Goku y Vegeta intercambiaron una mirada seria, asintiendo al unísono. Sabían que no había tiempo que perder.
Trunks, toma esto, dijo Goku con firmeza, entregándole la bolsa de las semillas del ermitaño. Cuídalas bien. Si las cosas se ponen feas, tú serás quien deba intervenir para dárnoslas. Por ahora, quédate aquí y oculta la máquina. No podemos permitir que sea destruida. Trunks asintió con determinación. Entendido, señor Goku. Tengan mucho cuidado. Mientras Trunks arrastraba la nave hacia las sombras de un edificio colapsado, Goku y Vegeta estallaron en vuelo, convirtiéndose en dos ráfagas de luz que surcaron el cielo hacia el epicentro del poder. Trunks, tras asegurar la máquina, escuchó un gemido que le heló la sangre. Al remover unos escombros cercanos, sus ojos se abrieron de par en par. Mai. Allí estaba ella, inconsciente pero con el pulso débil. Sin dudarlo, Trunks sacó una de las semillas y se la dio en la boca a Mai. Al despertar, Mai parpadeó confundida. Trunks rápidamente abrazó a Mai con fuerzas, muy preocupado por pensar lo peor. Trunks. Pensé que no te volvería a ver. ¿Que acaso no escapaste? Escapé, Mai, pero volví gracias a mi madre del pasado. Y no vine solo. Traje ayuda, Mai. Mi padre y el señor Goku están aquí, respondió Trunks, mirando hacia el cielo donde las energías de Ki ya empezaban a resonar. El impacto del emperador. En el campo de batalla, Freezer soltaba una carcajada maníaca, manteniendo la esfera de destrucción sobre su dedo. ¡Jo! ¡Qué vista tan maravillosa!, rió Freezer, con su voz aguda resonando entre los edificios. Un planeta muerto para dos dioses de pacotilla. Abajo, en un cráter, Zamasu sostenía el cuerpo inerte de Black Goku. El rostro del Kaioshin era una máscara de odio y confusión. ¿Cómo era posible? Se suponía que los mortales eran hormigas, pero ese ser dorado era un monstruo que desafiaba la lógica del plan cero humanos. No puede terminar así, gruñó Zamasu, mientras sus manos emitían un brillo verde sanador sobre el pecho de Black. ¡Puh! Criatura despreciable. Este cuerpo es el recipiente de la justicia. Despierta, Black. No permitas que este pecador manche nuestra utopía con su risa. De repente, Freezer detuvo su risa. Sus ojos rojos se contrajeron violentamente. Dos presencias masivas aparecieron justo frente a él. La esfera de energía en su mano tembló, perdiendo intensidad por el puro choque emocional. No puede ser, murmuró Freezer. El sudor frío recorría su frente. Ese rostro. Ese maldito rostro. Freezer se quedó lívido. En esta línea temporal, él recordaba perfectamente cómo Goku lo humilló en Namek y en la Tierra. Verlo allí, con un aspecto más maduro y una mirada de guerrero experimentado, rompió su lógica. ¡Puh! Sucio Saiyajin, ¿dónde rayos te habías escondido todo este tiempo? Goku y Vegeta no contestaron a la pregunta hecha por Freezer y ambos aterrizaron frente al cráter. El impacto de ver a Freezer en su forma Golden fue inmediato. Es increíble, dijo Goku, apretando los puños. Vegeta, este Freezer es diferente al de nuestra línea. Mira su aura, no parpadea. Ha entrenado mucho más de lo que imaginamos para controlar ese poder. Maldito insecto, gruñó Vegeta, recordando el flashback de su propia batalla contra Golden Freezer. Parece que en cualquier época, este bastardo se niega a morir. Pero mira a tu alrededor, ese es Black, y ese otro, señaló a Zamasu. ¿Quién es? Tiene un uniforme parecido al de un supremo Kaioshin. Zamasu, al ver a Goku, Zamasu sintió que su plan se desmoronaba. Otros son Goku, exclamó con desesperación, mirando a su Black inconsciente. Esto es una plaga. Los mortales están infectando el tiempo mismo. Zamasu se dio cuenta de que si no actuaba rápido, Freezer o estos nuevos intrusos los aniquilarían. Su mano se dirigió a su oreja, dudando si debía forzar la fusión con un cuerpo que no respondía. Freezer, con la voz temblando de rabia, la esfera dorada vibrando en su dedo. He hecho una pregunta, maldito animal. ¿Cómo es posible que estés aquí frente a mí, con esa mirada estúpida, mientras tu otro yo yace moribundo en ese agujero? ¿Acaso los Saiyajin aprendieron a multiplicarse por esporas mientras yo no estaba? Goku, con una calma, miraría a Freezer con seriedad pero sin odio, analizando su ki. Vaya, Freezer, parece que en este mundo también eres un dolor de cabeza. No te debemos explicaciones, pero si quieres saberlo, no somos de este lugar, ni somos los que tú conoces. Venimos de muy lejos para detener a Black y arreglar el desastre que ese sujeto causó. Freezer, con los ojos entrecerrado, bajó lentamente su ataque mientras procesaba la información. De muy lejos. De otro mundo. Freezer analizaba las palabras en su mente con rapidez. No detecta el rastro de la muerte en ellos, así que no vienen del infierno. La conclusión lógica le resulta irritante.
Comillas, ¿me estás diciendo que has osado cruzar las barreras del tiempo o del espacio solo para robarme mi venganza? ¡Qué insolencia tan típica de ti, Son Goku! Vegeta, interviniendo con voz áspera. Cierra la boca, Freezer. No nos importa tu venganza ni tu estúpido orgullo. Apártate si no quieres que te enviemos de regreso al infierno de los peluches antes de tiempo. Tras escuchar las palabras de Vegeta sobre el infierno de los peluches, Freezer retuvo su risa en seco. Su cuello crujió levemente mientras giraba la cabeza para mirar al príncipe de los Saiyajin con una mirada cargada de desprecio y una sonrisa gélida. Freezer, vaya, Vegeta, sigues teniendo esa lengua tan larga y afilada. Me pregunto si tus habilidades han crecido a la par de tu arrogancia. Hablas de enviarme de regreso al infierno como si fueras algo más que un simple mono que tuvo la suerte de sobrevivir a la extinción de su raza. Freezer aterrizó en el suelo para después dar un paso al frente, haciendo que la tierra bajo sus pies dorados se cristalizara por el calor de su ki. Deberías mostrar un poco más de respeto al hombre que te dio un propósito en la vida antes de que decidieras jugar a ser un héroe de pacotilla. Mejor siéntate y observa. Porque después de que termine de romperle los huesos a Son Goku, me encargaré de recordarte por qué solías arrodillarte ante mi presencia. Vegeta solo respondió con un gruñido de asco, pero antes de que pudiera dar un paso, Goku se adelantó, colocándose en medio de ambos. Goku, tranquilo, Vegeta. Déjamelo a mí, tengo curiosidad por ver qué tan fuerte se ha vuelto este Freezer. Fue entonces cuando Freezer observó cómo Goku cerraba los puños, inhalando profundamente. Un aura de color azul cian, tranquila pero densa como el océano, comenzó a brotar del cuerpo del Saiyajin. El aire alrededor de ellos se volvió eléctrico. Freezer, esbozando una sonrisa de superioridad, sin rastro de miedo. Vaya, así que ahora el color de moda entre ustedes es el azul. Debo admitir que ese brillo es mucho más elegante que el rubio chillón de antes, pero Son Goku, ¿realmente crees que cambiarte el tinte de cabello cerrará la brecha que nos separa? Freezer extendió sus brazos, dejando que su aura dorada, aunque algo desgastada y con chispas de fatiga, fluyera con fuerza. La presión de sus 5.000 billones aplastaba el suelo, haciendo que el Super Saiyajin Blue de Goku, de apenas 550 billones, pareciera una pequeña flama frente a un incendio forestal. Freezer, con tono burlón. Puedo sentirlo. Estás rebosante de energía, mientras que yo he tenido que desperdiciar mi tiempo barriendo el suelo con esos dos impostores. Aún así, incluso en este estado agotado, mi poder es una montaña que tus pies de mono jamás podrán escalar. Ven y demuéstrame qué tan rápido puedo, y podré deleitarme destrozando tu cuerpo a mi antojo, escuchando cada uno de tus gritos de agonía. Goku no contestó a las palabras dichas por Freezer, quien solo se limitó a mirarlo con seriedad. Sin previo aviso, Goku se lanzó al ataque. La velocidad del Blue era impresionante, pero Freezer, con movimientos mínimos y elegantes, desviaba cada golpe. El sonido de los impactos generaba ondas de choque que terminaban de pulverizar los escombros cercanos. Goku estaba dando su 100%, pero Freezer lo miraba a los ojos con una calma aterradora, como un gato jugando con un ovillo de lana. A unos metros de distancia, la tensión era distinta. Vegeta permanecía de pie, con los brazos cruzados y las piernas firmes, observando la pelea. Sin embargo, su mirada se desvió de reojo hacia el cráter donde Zamasu intentaba desesperadamente despertar a Black. Zamasu, sintiendo la presión, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Vegeta. El Kaioshin sintió un escalofrío, no era la misma mirada que Son Goku emitía, la de este sujeto tenía una mirada cargada de un orgullo volcánico. Vegeta, con voz gélida y profunda. Ni se te ocurra mover un solo dedo, sabandija verde. Si intentas interferir en la pelea de Kakaroto, o si intentas hacer algún truco con ese parásito inconsciente que tienes ahí. Vegeta liberó un breve pulso de su propio ki, haciendo que las piedras alrededor de Zamasu levitaran. Te juro por mi honor que borraré tu existencia y la de tu compañero antes de que puedas pronunciar la palabra justicia. No me importa si está desmayado, un dios que necesita esconderse detrás de un cuerpo robado no merece misericordia. Quédate ahí y observa cómo tu utopía se desmorona. Zamasu apretó los dientes, su semblante divino se distorsionaba con una frustración contenida y furia. Insolente. Un simple mortal jamás comprendería la magnitud de mí. Antes de que el aprendiz de Kaioshin pudiera articular otra justificación teológica, Vegeta lo interrumpió con un tono frío y cargado de superioridad Saiyajin. Lo que comprendo perfectamente, falso dios, es que estás solo, acorralado y aterrado.
Ahora mismo, tu única función es observar, cómo Freezer, el ser que tanto desprecias, hace el trabajo sucio con mi rival. Intenta un movimiento en falso, el que sea, y te garantizo que seré yo quien te reduzca a polvo. Tú decides. Zamasu se quedó paralizado. Su mente, habitualmente arrogante, trabajaba a marchas forzadas, alternando la mirada entre Freezer, un monstruo que escapaba a su control y lógica divina, y Vegeta, una amenaza inmediata e impredecible. Por primera vez en su existencia, el dios sintió que el control absoluto del tablero de batalla no le pertenecía. El despertar de Ice, heredero de la crueldad. En un rincón remoto de la galaxia, dentro de una base oculta en las sombras, el silencio fue interrumpido por el siseo de una compuerta hidráulica. Tras 51 años de letargo, un ser cuya presencia helaba la sangre comenzaba a despertar. Los pocos soldados de Freezer que custodiaban el lugar observaban con terror cómo el vapor salía de la cámara criogénica. De la espesa niebla surgió una silueta delgada pero imponente. Antes de que el soldado encargado de la maquinaria pudiera articular una palabra de bienvenida, un destello de velocidad pura cruzó la sala. En un parpadeo, la cabeza del subordinado fue arrancada de cuajo. Ice, el hijo del gran Freezer, sostuvo el trofeo sangriento por el cabello, observándolo con una mezcla de curiosidad y desprecio. Señor Ice, ve bienvenido, tartamudeó un oficial de alto rango, cayendo de rodillas mientras temblaba violentamente. Ice frunció el ceño, procesando el sonido de aquellas sílabas. Ese es mi nombre. Sí, señor. Ese fue el nombre que su padre, el gran Freezer, le otorgó antes de que fuera puesto en hibernación. El guerrero saboreó la palabra en su mente. Ice. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos rojos. Ya veo. Así que ese es mi nombre, dijo con una calma aterradora. Ahora dime, ¿cuánto tiempo he estado en hibernación y qué ha sido de mi padre? El subordinado, con la mirada clavada en el suelo, comenzó el informe. Han pasado 5 décadas. Su padre, el gran Freezer, fue derrotado hace tiempo por un Saiyajin llamado Goku. Sin embargo, hace poco logró resucitar y, tras entrenar durante meses, alcanzó un poder inimaginable, expandiendo de nuevo nuestro imperio. Justo ahora, se dirige a la Tierra para consumar su venganza contra ese guerrero. Ice arqueó una ceja, su interés despertándose por primera vez en medio siglo. Un Saiyajin capaz de humillar a mi estirpe. Interesante. Ice apretó los puños, sintiendo el flujo de su propio poder contenido. Preparen una nave de inmediato. Quiero ver con mis propios ojos la fuerza de ese tal Son Goku. A la orden, señor, exclamó el oficial, corriendo hacia los controles. Ice caminó hacia la salida de la base para sentir el aire de aquel planeta desolado. Aún llevaba consigo la cabeza del soldado caído. Con una sonrisa maliciosa, le dio un mordisco a la oreja del cadáver antes de soltarla y aplastarla bajo su pie sin el más mínimo remordimiento. Espero que seas tan divertido como dicen, Goku, susurró, mientras observaba las estrellas, preparándose para el festín de violencia que le esperaba en la Tierra. Antes de terminar con esta historia, me gustaría que entiendan un poco el nivel de poder de cada uno de los personajes para que no haya dudas. Les deseo un excelente día y, hasta la próxima. Bye bye. Un esfuerzo, güey, para ganar las pinches cosas, güey. Y llegan y la cagan, güey. Chale, loco. La neta, se pasan de verga.